Recibo cientos de mensajes a diario donde me decís: Mount, ¿cómo te peinas? Mount, ¿cómo te cortas el pelo? Hoy, en este vídeo, te voy a enseñar cómo me peino y cómo me corto el pelo y cómo puedes hacerlo tú para pedírselo a tu barbero o para hacértelo a ti mismo. Así que si quieres saber todo eso, quédate hasta el final del vídeo porque te lo enseño todo. Lo primero de todo es cortarnos el pelo y os voy a enseñar cómo me corto el pelo, porque como ya sabéis, yo me corto el pelo a mí mismo siempre, para que sigáis mis pasos y os quede como me queda a mí, o qué es lo que tenéis que decir al barbero en el caso de que no queráis cortaros el pelo a vosotros mismos, para que se os quede como se me va a quedar a mí. Como habéis visto en el título del vídeo, yo actualmente traigo un quiz texturizado muy bajo, ¿vale? Un low quiz texturizado con bastante cantidad aquí, una especie de mohicano más o menos, ¿vale? Pero sin llegar a ser un mohicano. Para ello lo más importante siempre va a ser cómo marcamos la línea del cero, o sea, cómo marcamos la primera línea. Si queréis decirle a vuestro barbero el corte exactamente que queréis, lo mejor que hay es una foto o un vídeo. Y luego pues si también le acompañáis diciendo el nombre del corte, no estaría de más. Entonces vamos a coger una trimmer, si tenéis trimmer, si no una clipper, cualquier máquina, y nos vamos a hacer la primera línea. La primera línea se os tiene que quedar parecida a esto. Tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que si queréis hacer este corte de pelo tenéis que tener esta parte de aquí algo larga, ¿vale? No vale que lo tengáis rapado, no vale que lo tengáis corto, porque entonces no os va a quedar igual. Pero no pasa nada, porque si os lo queréis dejar así es tan fácil como cortarte igual que estoy haciendo yo ahora, pero aunque tengáis esto más corto, cuando lo volváis a cortar la próxima vez, seguramente ya lo tendréis la cantidad suficiente para poder haceros el corte tal cual. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me voy a pasar la Shaver, ¿vale? Es esta máquina que tenéis aquí, esta máquina que estáis viendo, y es tan sencillo como donde me he pasado el cero, subirme hasta arriba, igual, y dejando un dedo, no llega un poquito menos de un dedo, para que empiece ya a difuminarse. Si no tenéis esta máquina no pasa nada, ¿vale? Con la que os habéis cortado es suficiente, pero esta es para que quede el máster, es como si fuese una cuchilla más o menos. Estas máquinas que estoy enseñando las tenéis abajo en la descripción y también os voy a dejar por aquí porque son de mi web. Si las compráis a mí me hacéis un favor y os lo agradezco mucho. Como siempre y como hago en todos mis vídeos, para la parte de atrás siempre utilizo un espejo delante y un espejo detrás, o sea, un espejo de mano y un espejo justo detrás, y esto me va a ayudar para poder verme en la parte de atrás y poder pasarme y cortarme el pelo siempre y hacerme el degradado en esta zona que es la más difícil. Pero realmente no es que sea difícil, simplemente pues saber que este truco funciona y probarlo, y veréis cómo con el tiempo cogéis el truquillo y es muy sencillo. Ahora es el momento de hacernos el degradado, de borrar esta línea de aquí, y para ello vais a necesitar sí o sí una clipper o una máquina, ¿vale? Que tenga palanca o que tenga al menos regulación de números, y esto es esencial. Si no tenéis esto no vais a poder cortaros el pelo, no vais a poder haceros un degradado porque obviamente no vais a tener la capacidad de ir borrando líneas e ir borrando números. Yo lo que hago siempre es, una vez que me he hecho esta línea de aquí, me paso el cabezal del 0,5, ¿vale? Este cabezal que veis aquí, no todas las máquinas tienen, pero si no lo tienen no pasa nada porque podéis coger y bajar la palanca hacia abajo y con la misma cuchilla vais a hacer prácticamente lo mismo. Pero bueno, si lo tenéis mejor porque la verdad es que os ayuda. Así que lo que hago es colocárselo y dejaré la palanca más o menos a media altura, ni aquí ni aquí, justo aquí, y empiezo haciendo este movimiento circular de cuchareo para empezar a borrar esta línea de aquí. Si lo queréis más marcado, pues os tendréis que subir más. ¿Que lo queréis menos? Pues os subiréis menos. En mi caso me gusta que esté marcado pero que no sea demasiado agresivo, o sea, que se vea que he degradado, que no se vea demasiado el corte. Entonces lo que hago es más o menos subirme un dedo, ¿vale? Ponéis el dedo aquí y más o menos tenéis que tener en cuenta que es hasta esta altura la que os tenéis que subir un dedo por encima, con este movimiento que voy a hacer ahora mismo. La clave para haceros esto es que lo hagáis siempre de frente al espejo, por lo menos para la zona que está desde las orejas hacia adelante. ¿Por qué? Porque así vais a poder veros mejor y vais a poder controlar más que cuando estáis con el espejo. Entonces, para la parte de delante lo que hago es mirarme de frente al espejo y voy a mirar siempre que se me queden los dos lados a la misma altura. Cuando haya visto que los dos lados están a la misma altura, entonces es cuando cogeré el espejo y pasaré a hacerme la parte de atrás, que es desde aquí hacia detrás, que es la zona que yo no veo. Y ahora, como no veo, obviamente esta parte de aquí no me la puedo ver, lo que sí, hago lo mismo que he hecho antes. Cojo el espejo, cojo la máquina de esta forma y vuelvo a seguir cortándome el pelo. Como veis, me bajo lo mismo de los lados que de la parte de atrás. Tengo que dejar la misma distancia, que es aproximadamente un dedo. Cuando haya terminado se me va a quedar algo parecido a esto. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo que antes, pero en lugar de con el cabezal del 0,5, con el cabezal del 1, y la palanca igual, hacia abajo, ni arriba ni abajo, ¿vale? En mitad, ¿no? Y ahí voy a seguir subiendo igual, un dedo más y con un buen movimiento, este movimiento circular. Cada vez que paso la máquina no la paso así, sino que la paso de esta forma, como deslizando y haciendo un movimiento circular. Ahora lo que voy a hacer es borrarme esta línea de aquí, esta que se ve aquí, que estáis viendo aquí ahora mismo, pasando la máquina del revés. Dejo la palanca igual que antes, a media altura más o menos, y lo que voy a hacer es pasar la máquina así, de esta forma, para ir borrando estas líneas. Esta es la técnica que yo utilizo siempre en todos mis vídeos y yo siempre he utilizado para cortarme el pelo a mí mismo, y es la que mejor me funciona, y os aseguro que si la probáis es la que mejor os va a funcionar a vosotros también. Así que vais a ver cómo lo hago, y una vez que haya hecho esto va a estar el corte casi terminado, va a faltar muy poquito, ¿vale? Pero ya se va a ver mucho mejor.
Y ahora es el momento de seguir cortando un poquito más arriba y sobre todo de recortar un poquito esta parte de aquí. Para ello lo que voy a hacer es utilizar el cabezal del 1,5 y bajar la palanca hacia abajo del todo y abrir muy bien para empezar ya a crear volumen y que no se me quede demasiado corto la parte de arriba. Porque me gusta que esta zona de aquí se quede más larga, ¿vale? Porque luego le voy a dar textura, le voy a dar volumen y eso es lo importante para luego conseguir un buen peinado. Para ello, como veis, no envaso la máquina de esta forma, de una forma digamos normal, que es la convencional, sino que lo que hago es inclinarla de esta forma así para conseguir que coja algo menos de pelo y se cree ya ese volumen. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo pero con el cabezal del número 3. Coloco la máquina exactamente igual y hago todo el mismo procedimiento exactamente igual desde la parte de delante hasta la parte de atrás. Con esta técnica vais a conseguir que se os quede el pelo de atrás así, ¿vale? Para ello obviamente tendréis que tenerlo bastante largo, pero todavía tenemos que cortar de aquí un poquito. Pero como veis conseguimos dejar el pelo exactamente en degradado perfecto sin tener que pasar muchos números. Es una forma de hacerlo más fácil, ya que en la parte de atrás es, al ser lo más difícil, pues si evitamos tener que pasarnos 4 o 5 números va a ser mucho más sencillo y se nos va a quedar tal que así, aunque todavía no está terminado, pero se ve que ya pues tiene la forma que busco darle, ya que voy a intentar conseguir bastante volumen en esta parte de aquí para darle más protagonismo y el corte quede más triangular. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues voy a coger el cabezal del 6 y voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho hasta ahora, pero subirme un poquito más, ¿vale? Yo no voy a pasar el número 8 aquí porque tampoco lo tengo tan largo, pero si lo tuvieses demasiado largo, ¿vale? Esta parte de aquí, o sea, la parte ya de arriba del todo, sería el número 8, o sea, os tendríais que pasar igual que voy a hacer ahora con el 6, luego después el 8. Lo que voy haciendo es saltar de 2 en 2, ¿vale? Podéis pasar el 3, luego el 5 y luego el 7, pero normalmente suelen ser números pares los cabezales, van de 2 en 2, entonces yo lo que hago es pasar el 3, luego paso el 6, ¿vale? O 3 o 4, ya habéis visto el que me he pasado antes, o sea que ahora voy a pasarme el 6 y luego me pasaría el 8, pero el 8 en mi caso, como os he dicho, no me va a hacer falta. ¿Qué hago yo para cortarme la parte de arriba y la parte de aquí? Bueno, pues lo que hago básicamente es darme textura y para ello lo que hago es coger el pelo así de esta forma y en las puntas pego tijeretazos, pero no así, sino así, con un poquito de inclinación. Y voy tocando las puntas. La clave, si os queréis peinar hacia adelante como me peino yo, es que os dejéis esta parte de aquí larga, de tal forma que llegue justo a la zona del flequillo, como veis. La parte de aquí me llega al flequillo, de aquí cortéis un poquito más y el flequillo lo que hago es peinármelo hacia abajo y cortarlo en mojado o en seco, ¿vale? Si lo hago en mojado me lo suelo cortar un poquito menos, si lo hago en seco me lo suelo dejar más o menos a la altura de las cejas, un pelín más arriba y haciendo exactamente la misma técnica que es tijeretazos, ¿vale? Pegando tijeretazos para conseguir que quede el pelo con textura y no os preocupéis porque no os vais a hacer ningún trasquilón, ¿vale? A no ser que os metáis demasiado con la tijera, al final lo único que estamos haciendo es cortar las puntas de esta forma para que se queden despuntadas, para que se queden con ese efecto de textura y lo que hago es bajarme bien y empiezo desde aquí, justo donde veis que empieza el flequillo, hasta aquí, todo entero, ¿vale? Dejándomelo exactamente a la altura de las cejas, como os he dicho, un pelín por encima, ¿vale? Mirad, esta parte ya me la he cortado, ¿veis? Justo a esa altura, no más alto, ¿vale? Justo hasta esa altura. Es muy probable que el pelo, cuando lo hagáis, no se os quede bien, pero cuando después lo peinéis y deis ese efecto así, de despeinado alborotado con algún producto, con polos de peinado, con lo que sea, vais a ver cómo se os queda el pelo muchísimo mejor y con ese look despeinado que es lo que se busca. Cuando ya habéis hecho toda la parte del flequillo, pasáis a la parte de atrás, justo detrás del flequillo. Y como digo aquí, no tenéis que cortar demasiado, ¿vale? Ya que esta parte se os tiene que montar, así que si no se os monta, mi recomendación es que esta parte de aquí, justo detrás del flequillo, no la cortéis para que os siga creciendo y al final consigáis ese look. Si por el contrario lo tenéis como yo, pues entonces vais a cortar exactamente lo mismo que hayamos cortado en el flequillo, la misma cantidad y va a ser muy poquito las puntitas, ¿vale? Ya que, como veis, la longitud que yo suelo tener más o menos es esta, más o menos aproximadamente, tanto en el flequillo como en esta parte de aquí atrás. Aquí atrás del todo, la zona de la coronilla, sí que lo suelo tener más cortito, ¿vale? Tengo pues más o menos una longitud así. De todas formas, si queréis saber más en profundidad, paso a paso, cómo cortaros la parte de arriba con tijera, os voy a dejar al final del vídeo, justo al final del vídeo, en la pantalla final, un vídeo, un enlace para que cliquéis, que es un vídeo que ya subí, donde explico paso por paso cómo cortártelo para que se te quede perfecto como lo tengo yo, ¿vale? Mucho más extendido. Así que bueno, una vez que hayáis cortado toda la parte de delante, tocará esta parte de aquí, que es la peor porque no se ve. Pero yo lo que hago es coger las manos así y paso la puntita de la tijera justo en la parte que sobresale. Entonces lo que hago es inclinar para que se quede esta parte más corta y la parte de arriba más larga. Lo bueno es que como se busca textura no tiene que quedar perfecto, entonces pues simplemente tenéis que cortar un poquito lo que veáis que sobresale de los dedos. Si no sobresale nada, pues no lo cortéis y dejaros para la próxima vez para que se os siga creciendo y se os quede de la misma forma que se me queda a mí. Mi recomendación, por lo menos para las primeras veces que os cortéis el pelo con tijera en la parte de arriba, es que lo hagáis en seco para que así os podáis ver cómo lo estáis dejando, si os estáis cortando de más o si no, porque cuando lo cortas en húmedo, en mojado, cuando te lo cortas queda muy bien, pero cuando se seca se queda demasiado corto. Entonces las primeras veces siempre que sean
en seco. Yo llevo muchísimo tiempo cortándomelo y casi siempre me lo corto en seco. Ahora os voy a enseñar a peinároslo para que se os quede perfecto. Lo que yo hago siempre es mojármelo y luego cuando ya me lo he mojado es cuando me doy con el secador. Nunca hacéis con el secador en seco porque no va a quedar bien. Primero os mojáis el pelo, os lo laváis o cuando salgáis de la ducha y luego es cuando le damos con el secador. Cuando lo tengáis bien empapado lo que tenéis que hacer es secároslo bien con una toalla y cuando ya se haya secado bastante y esté todavía húmedo, entonces es cuando vamos a darnos con el secador. Para conseguir textura, mientras os vais dando con el secador hacia adelante tenéis que hacer este movimiento de los dedos para conseguir que así empiecen a pegarse o digamos a amontonarse los pelos y se consiga ese efecto chulo, ese efecto de textura que buscamos. A mí me gusta que se me quede el flequillo hacia adelante, entonces lo que hago es con el secador desde abajo hacia arriba en la parte del flequillo para conseguir que se me levante un poco y no se me quede todo hacia abajo, ¿vale? Aunque es verdad que también hay un look que es igual así hacia abajo como lo tengo ahora mismo, pero a mí me gusta que se me quede un poquitín elevado. Ya hemos conseguido bastante textura solo con el secador, pero si queréis aún más de textura os recomiendo que utilicéis polvos de peinado. Estos son los de mi página web y son los que yo siempre utilizo. Para ello lo que hago es tocar 4 o 5 veces en la parte de arriba y unas 2 veces en la parte de atrás, no más, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 1 y 2. Y con esto va a ser suficiente. También dependerá de la cantidad de pelo que tengáis, si lo tenéis más denso o menos denso, pero si tenéis un pelo normal, con eso va a ser más que suficiente. Y ahora lo que hacemos es recolocar el pelo a nuestro gusto para que quede perfecto. Yo una cosa que suelo hacer bastante, sobre todo si tengo pensado salir a la calle y hace un día de viento o quiero que me dure más el peinado, es utilizar una laca. Poca cantidad, desde muy lejos, ¿vale? Lo justo para conseguir un poquito de fijación. Y mirad cómo se me queda el pelo. Como había dicho antes, si quieres aprender a cortarte la parte de arriba con tijera, que se te queda así como lo tengo yo hacia adelante con textura, te voy a dejar aquí este vídeo donde lo explico muchísimo mejor, paso a paso.